Hola, buenas noches. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Josué Méndez Vega y hoy vamos a dar inicio a la resolución de pruebas de séptimo año de Terraba. A continuación, vamos a empezar a resolver la prueba que se adjunta en el siguiente enlace código QR. Mediante este código QR pueden tener acceso a la prueba. Entonces, vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. Ese primer ejercicio, vamos a traerlo de acá. Ejercicio número 1. Y lo vamos a empezar a resolver. Ok, muy bien. Entonces, ese ejercicio número 1 nos dice lo siguiente. Dice que una expresión equivalente a 3 a la 6 es. Entonces, vamos a venir por acá y vamos a empezar a resolver. Recordemos que si nosotros tenemos un número elevado a una potencia, lo que nos quiere decir es que ese número se va a estar multiplicando por sí mismo al número que nosotros tenemos representado en la potencia. Es decir, en este caso nosotros tenemos un 3 elevado a la 6. La potencia es 6. Entonces, el número va a ser 3 multiplicado 6 veces. Es decir, se multiplica por sí mismo 3 veces. Es decir, que la respuesta correcta va a ser la opción C. Ok, muy bien. Vamos a pasar al ejercicio número 2. ¿Qué se nos plantea en el ejercicio número 2? Vamos a tomar una captura acá. Lo vamos a trabajar. En ese ejercicio número 2 nos plantean. El resultado de 7 a la 2 es, ok. Entonces, tenemos 7 a la 2, es decir, vamos a multiplicar 7 por sí mismo 2 veces. Y 7 por 7, recordando las tablas de multiplicar, es 49. Por lo tanto, la opción correcta sería la C. Vamos a pasar al ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 se nos plantea un problema. Vamos a resolver. Ponerlo por acá. Y vamos a ver qué tal. Ok. En el ejercicio se nos plantea lo siguiente. Nos dice, Francisco vive en Punta Arenas. Un día pescó 500 gramos de pescado y después fue al mercado, donde compró 3 bolsas de harina de 500 gramos cada una y 6 tomates de 15 gramos cada uno. Del mercado se fue a la casa de su mamá y le regaló la mitad de los gramos de pescado, una bolsa de harina y la mitad de sus tomates. A partir de eso, nos plantean la siguiente pregunta. ¿Cuántos gramos de pescado, de harina y de tomates le quedan en total a Francisco? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el siguiente problema? Bueno, vamos primero a identificar cuál es esa información que nos están brindando. Nos dicen que pescó 500 gramos de pescado. Entonces, tenemos 500 gramos de pescado. Nos dicen también que compró 3 bolsas de harina de 500 gramos cada una. Además nos dicen que 6 tomates de 15 gramos cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Bueno, vamos a venir y la vamos a transcribir por acá. Entonces, tenemos 500 gramos de pescado. Entonces, vamos a escribir por acá, pescado, 500 gramos. 5.000 gramos, perdón. ¿Ok? Dice que tenemos 3 bolsas de harina de 500 gramos cada una. Entonces, vamos a poner por acá harina. Es decir, tenemos 3 bolsas, pero cada una de esas bolsas tiene 500 gramos. Por ende, lo puse 3 por 500 gramos. ¿Ok? Por acá, los tomates. Tenemos 6 tomates de 15 gramos, entonces sería 6 por 15 gramos. Ok, muy bien. ¿Qué más nos brindan ahí como información? Bueno,
Vamos a hacer una rayita por acá. Y vamos a ver qué más nos brindan como información. Luego dicen que del mercado se fue a la casa de su mamá y le regaló la mitad de los gramos de pescado. Entonces vamos a anotar por acá qué fue lo que regaló. ¿Qué regaló? La mitad de los gramos de pescado. Si en total tenía 5.000 gramos, entonces quiere decir que regaló 2.500 gramos, que es la mitad. Además dice que regaló una bolsa de harina, es decir, regaló 500 gramos de harina. Además dice que regaló la mitad de sus tomates. Si tenemos en total 6 tomates, regaló 3 tomates de 15 gramos cada uno. Luego nos plantean cuántos gramos de pescado, de harina y de tomates le quedan en total. Entonces, veamos por acá cuántos gramos de pescado le están quedando. Vamos a ver, por acá entonces vamos a escribir titulito que diga quedan. Y entonces, si en total tenía 500 gramos y regaló 2.500 gramos de pescado, le van a quedar 2.500, ¿cierto? Si tenía 3 bolsas de harina y regaló una de 500 gramos, le van a quedar 2 de 500 gramos. Si regaló la mitad de los tomates y en total tenía 6, le quedan 3 tomates de 15 gramos cada uno. Pero escribamos todo eso en gramos. Entonces hagamos otra rayita por acá. Y vamos a escribir todo eso en gramos. Bueno, primero ya lo tenemos como 2.500 gramos. Vamos por acá, total. 2 por 500 gramos, esto va a ser 1.000 gramos. 3 por 15 gramos, esto va a ser 45 gramos. Si nosotros sumamos todos estos gramos, vamos a obtener la respuesta que andamos buscando. ¿Por qué? Nos estaban preguntando cuántos gramos de pescado, de harina y de tomates le quedan en total a Francisco. Si nosotros sumamos, vamos a tener como resultado 3.545 gramos. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la opción A. Vamos a realizar el siguiente. Vamos a pasar al ejercicio número 4. Ok, vamos a resolver este ejercicio número 4. Vamos a ver qué se nos plantea en ese ejercicio número 4. Nos dicen, al organizar una sección de 33 estudiantes y hacer la mayor cantidad de grupos de 5 estudiantes, ¿cuántos grupos de 5 estudiantes quedan conformados? Entonces, ¿cómo podemos resolver nosotros un ejercicio como este? Bueno, vamos a escribir, primer dato, que tenemos 33 estudiantes. Y bueno, tenemos que hacer grupos de 5 estudiantes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ese 33 lo vamos a dividir entre 5. Acá, ¿qué número multiplicado por 5 me va a dar 33 o menor que 33? Vamos a ver. Probemos con el 6. 5 por 6 nos va a dar 30. Quizá algunos me pueden decir, profe, pero ¿por qué no multiplicó por 7? Bueno, veamos, si nosotros multiplicamos por 7, 5 por 7, esto nos va a dar 35. Y evidentemente, 35 es mayor que 33. Por ende, entonces, 33 no lo podemos dividir, ¿verdad? Entre 7. Entonces, vamos a ver. Por acá vamos a tener un resultado, un residuo de 3. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener como máximo 6 grupos de 5 estudiantes y nos van a sobrar 3 estudiantes. Entonces, eso quiere decir que la opción correcta sería la opción B.
Vamos a pasar al ejercicio número 4. ¿Qué tal? Veamos. El ejercicio número 5, perdón. 4 era que estábamos resolviendo. Vamos a ver el ejercicio número 5, ahora sí. Ok. Y vamos a ver qué tal entonces. El ejercicio número 5 nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene solo números compuestos? ¿Qué son números compuestos? Los números compuestos son aquellos números que no son primos. Pero, ¿cuáles son los números que no son primos? Bueno, recordemos que los números primos eran los números que se podían dividir entre 1 y ellos mismos. Únicamente esos eran los divisores de los números primos. Por ejemplo, un número primo es el 1. Otro número primo, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. ¿Por qué? Veamos el 1. El 1 se puede dividir entre 1 y 1. Es decir, se puede dividir únicamente entre 1 y el mismo. El 2 se puede dividir únicamente entre 2 y 1. El 3 se puede dividir únicamente entre 3 y 1. Es decir, estos números son primos porque son divisibles únicamente entre ellos mismos y el 1. Entonces, ¿cuáles son los números compuestos? Porque eso es lo que me están preguntando en este ejercicio. Los números compuestos son aquellos que tienen uno o más divisores distintos al 1 y al mismo. Es decir, no son primos. Entonces, ¿cómo podemos resolver un ejercicio como este? Bueno, veamos. Tienen que ser números que no sean primos. Yo sé que el 2 es un número primo, entonces evidentemente la opción A la vamos a tener que descartar. Al igual que la opción B. ¿Por qué? Porque en la opción B tenemos únicamente números primos. Tenemos el 3, el 5, el 7 y el 11. Entonces vamos a tener que descartarla también. Vamos a ver la opción C. El 6. Vamos a ver cuáles son los divisores de 6. Es más, voy a escribirlos por acá. 6 divisores. Un divisor de 6, 6. Otro divisor de 6, 1. Otro divisor de 6, 2. Otro divisor de 6, 3. ¿Ok? Vamos a ver el 8. ¿Qué divisores tiene el 8? Empecemos por el más sencillo, el mismo. Por el otro, que es 1. Otro divisor de 8, 2. Y otro divisor de 8, 4. Veamos el 10. Divisores de 10. ¿Cuáles son los posibles divisores de 10? El 10, el 1, el 2 y el 5. Divisores del 12. De momento pareciera que esta puede ser la opción correcta. Vamos a ver. Divisores de 12, 12, 1, 2, 3, 4. Evidentemente, estos no son números primos. Están cumpliendo las condiciones de un número compuesto. Tienen más de un divisor distintos de uno y el mismo. En este, ¿cuáles son esos divisores distintos de uno y el mismo? El 2 y el 3. En el 8, ¿cuáles son esos divisores distintos del 1 y el 8? El 2 y el 4. ¿Cuáles son los divisores distintos de uno y el mismo? Es decir, 10 de este número 10, el 2 y el 5. Los divisores de 12, distintos de 1 y 12, 2, 3 y 4. Entonces, evidentemente, la opción correcta va a ser la opción C. Y veamos por qué la opción D no puede ser correcta. ¿Ok? Veamos que tenemos un número primo. ¿Cuál es el número primo? 7. Y esto hace que no se me cumpla la condición que nos están pidiendo. Entonces, la respuesta correcta sería la opción C. Vamos a pasar al ejercicio número 6. Vamos a ver qué tal es ejercicio número 6. Vamos a ver qué se nos plantea por acá. Vamos a ver. Ese ejercicio número 6
nos pide la descomposición de 90 en sus factores primos. Entonces, escribamos por acá el número 90 y recordemos lo que se mencionaba anteriormente. ¿Qué era un número primo? Un número primo eran aquellos números que se podían dividir entre 1 y ellos mismos únicamente. Entonces, teníamos como ejemplos el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, y ahí sigue, ¿cierto? Una fórmula que normalmente se utiliza para representarla en matemática es 2n menos 1. Entonces, veamos. Este 90 tenemos que descomponerlo en factores primos, entonces, es decir, este 90 vamos a tener que empezar a dividirlo únicamente entre números primos. Empecemos con el primer número primo, el menor. Entonces, si 90 lo divido entre 1, me va a dar 90. No me sirve mucho porque no lo estoy descomponiendo. Entonces, veamos si lo dividimos entre 2, el siguiente número primo. 90 lo divido entre 2, eso me va a dar 45. Ok, muy bien. Ahora, 45. 45 lo puedo dividir entre 1, sí, pero no voy a avanzar. Entonces, vamos con el 2. 45 lo puedo dividir entre 2. No, ¿verdad? 45 dividido entre 2, eso nos va a dar ahí con unos decimales. Entonces, lo descartamos. 45 lo puedo dividir entre 3. Sí. 45 dividido entre 3, esto me va a dar 15. 15 dividido entre 2. No, ¿verdad? Eso me va a dar en decimales. 15 lo divido entre 3. Sí, eso me va a dar 5. 5 lo puedo dividir entre 2. No. 5 lo puedo dividir entre 3. Tampoco. ¿Por qué? Porque los resultados me darían con decimales. Entonces, ¿cuál número sigue? El 5. Entonces, dividámoslo entre 5. 5 entre 5 me va a dar 1. Y ahí estamos llegando a la descomposición en factores primos. Pero ¿cómo representamos el resultado? Bueno, agarramos estos factores y los vamos a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que 90 es igual a 2 por 3 por 3 por 5. Por ende, el resultado, o más bien la opción correcta, va a ser la opción D. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número 7. Y vamos a ver qué nos dice este ejercicio número 7. Este ejercicio número 7 nos dice lo siguiente. ¿Cuáles de los siguientes números son múltiplos de 7? Entonces, vamos a recordar un poco las tablas de multiplicar. Entonces, recordemos las tablas de multiplicar. Recordemos que nosotros teníamos 1 por 7, esto iba a ser 7. Que si nosotros teníamos 1 por 2, perdón, un 2 por 7, tenemos el orden 2 por 7, esto va a ser 14. Que si nosotros tenemos 3 por 7, esto va a ser 21. Podemos ir viendo que el orden que lleva es que se le va sumando. Es decir, este va a ser 7 más 7. Este va a ser 14 más 7. Y así sucesivamente. Es decir, al anterior le sumo 7 y voy a obtener el resultado. Por ejemplo, 4 por 7. Esto va a ser 21 más 7, que esto sería 28. 5 por 7. Esto va a ser 35. 6 por 7. Esto va a ser 42. Vamos a escribirlos por acá. Digamos por acá. 7 por 7, ¿qué va a ser? 49. 7 por 8, va a ser 56. 7 por 9,
Esto va a ser 63. Y por último, 7 por 10, que esto va a ser 70. Recordemos que ahí siguen, ¿verdad? Nuestros factores. No olvidemos que pues ahí vamos a tener más factores. Sin embargo, yo voy a dejarlo hasta ahí. Entonces, veamos nuestra respuesta. El 50. 50 nosotros lo tenemos dentro de esa lista, ¿no? E incluso si nosotros venimos y dividimos 50 entre 7, nuestro resultado va a decimales, entonces evidentemente no. Entonces ya eso nos hace descartar la primera opción. Vamos con la opción B. El 21 lo tenemos, sí. Y si 7 lo dividimos entre, si 21 lo dividimos entre 7, nuestro resultado va a ser 3. Y es esta opción de acá. El 49. El 49 lo tenemos por acá, que es 7 por 7, que evidentemente sería dividir 49 entre 7, que obtenemos como resultado 7. Entonces, posiblemente esta puede ser la opción correcta. Revisemos las otras dos, que en teoría deberían de darnos incorrectas. El 20 lo tenemos en la lista, no. Incluso si nosotros dividimos el 20 entre 7 nos va a dar en decimales. El 63 sí lo tenemos, pero ya este 20 nos hace saber que esta opción no es correcta. El 14 es múltiplo de 7, sí. Si yo 14 lo divido entre 7, me va a dar 2, que es este de acá. Sin embargo, 69, si lo divido entre 7, me va a dar en decimales. Por ende, entonces, la respuesta correcta efectivamente va a ser la. Vamos a realizar el ejercicio número 8. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio número 8? Bueno, en ese ejercicio número 8 nos dicen que tenemos que considerar las siguientes dos condiciones, donde cada una de esas condiciones representa grupos de números. Es decir, en la opción 1 tenemos un grupo donde están los números 25, 30 y 35. Y en el 2 tenemos un grupo donde vamos a obtener el número 40, 110 y 330. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos plantean? Nos dicen cuáles de ellos contienen todos los números divisibles por 5 y 10 a la vez. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo. El primer grupo es donde tenemos el 25, el 30 y el 35. Vamos a empezar a ver. 25 es divisible por 5, sí. Si 25 lo divido entre 5, esto me va a dar 5. Es decir, que esto es lo mismo que yo tenga 5 por 5. El 30 es divisible por 5. Sí, yo eso lo puedo representar 5 por 6, es decir, 30. Lo puedo dividir entre 5 y el resultado va a ser 6. 35 lo puedo dividir entre 5, sí. ¿Por qué? Porque yo lo puedo representar como 5 por 7. Si yo 35 lo divido entre 5, el resultado va a ser 7. Ahora veamos, se nos está cumpliendo que son divisibles por 5, pero también debería cumplirse que sean divisibles por 10. Si yo 25 lo divido entre 10, eso me va a dar un resultado en decimales. Entonces, evidentemente, no se me va a cumplir. Incluso ya eso va a hacer que esta primera condición sea falsa. Vamos a ver la segunda condición. La segunda condición, nosotros vamos a tener 40, 110 y 30. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Ese 40 nosotros lo podemos dividir entre 5. Sí, evidentemente esto sería 5 por 8. Ahora, veamos esta otra opción. 110 lo puedo dividir entre 5. Sí, esto es 5 por 22. Es decir, si yo divido 110 entre 5, eso me va a dar 22. Ahora veamos el 330. Si yo divido 330 entre 5, esto me va a dar 5 por 66. Si no me equivoco, ahorita lo vamos a resolver con el algoritmo de la división.
para hacer todo el procedimiento. Entonces, aquí se nos está cumpliendo. Ahora dividamos entre 10. 40 es divisible por 10, sí. Si yo divido 40 entre 10, nos va a dar como resultado 4. Es decir, eso se puede representar como 4 por 10. 110 yo lo puedo dividir entre 10, sí. Pues 11. 11 por 10 es 110. 330 yo lo puedo dividir entre 10, sí. 33 por 10 es 330. Es decir, que si yo divido 330 entre 10, el resultado va a ser 33. Ahora veamos. ¿Cómo podemos hacer esta división con el algoritmo de la división? Entonces, vamos a ver, ese 40, recordando cómo lo realizábamos en la escuela. Este primero, recordemos las tablas de multiplicar. ¿Qué tabla de multiplicada por 5 me da 40? 5 por 8, 40, resto, residuo 0. Veamos este 110, que es una expresión, un numerito ahí un poquito más grande. Vamos a hacer por acá la línea de la división. Acá me falta una línea. Acá ponemos el 5. Y bueno, veamos. Vamos a empezar por acá. Entonces, nosotros sabemos que 5 por 2 es 10, entonces escribimos 10 por acá. El 1 con el 1 se va, bajo un 10. ¿Ok? Y, ¿qué número multiplicado por 5 me da 10? 2 nuevamente, escribo 10, resto. Y el residuo que obtengo va a ser 0. ¿Ok? Vamos a ver con 330. Acá sería el número 5, acá ponemos la línea. 5 por 6 es 30, escribimos el 30 por acá. Los 3 se van, bajo un 30. Nuevamente, 6, 30, residuo 0. ¿Ok? Y igual sucede para esta división entre 10. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Bueno, evidentemente la respuesta correcta sería solo la opción 2. Es decir, entonces, que sería la T. Ok, muy bien. Este era el ejercicio número 8. Vamos a pasar al ejercicio número 9. El ejercicio número 9 nos plantea el siguiente problema. Nos dicen, un padre y su hijo trabajan lejos de su casa. El padre visita la casa cada 12 días y el hijo cada 8 días. ¿En cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa por primera vez? Entonces, veamos la información que nos dan. Dice que el padre visita la casa cada 12 días. Esto es un dato muy importante. Normalmente yo recomiendo que subrayen los datos que consideren importantes cada 12 días. Dice que el hijo visita la casa cada 8 días. ¿Ok? Y bueno, a partir de eso nos plantean la siguiente pregunta, ¿verdad? Que ¿cuántos días vuelven a reunirse en su casa después de visitar juntos la casa por primera vez? Entonces, esto es un problema de máximo común múltiplo, donde nosotros vamos a tener por acá el 12, vamos a tener por acá el 8, trazamos la línea y vamos a empezar a descomponer eso hasta llegar a un máximo común múltiplo. Entonces, vamos a empezar por acá. Los 2 son divisibles por 2, ¿cierto? Esto es 6, esto es 4. Los 2 son divisibles por 2, esto es 3,
y esto. Divisible por 2, que sería únicamente este, pero este sería 3. Divisible por 3, 1, 1, y ya estamos llegando al máximo como un múltiplo. Pero entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Ok, realizamos el producto de estos factores, es decir, 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2 por 2, pues 2 a la 3 por 3. 2 a la 3 es 8 y 3 por 8 es 24. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Y por último, vamos a pasar al ejercicio número 10. Vamos a ver qué se nos plantea en ese ejercicio número 10. En este ejercicio número 10 nos dice lo siguiente: después de subir 8 grados Celsius, la temperatura llega a los 7 grados Celsius. ¿Cuál era la temperatura inicial en grados? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Nos dicen que después de subir 8 grados, es decir, nosotros tenemos 8 por acá, ¿verdad? La temperatura llega a 7 grados Celsius. Es decir, entonces que los 7 grados Celsius, vamos a poner por acá grados Celsius, acá 8 grados Celsius, por acá pongamos 7 grados Celsius. Esto quiere decir que el 7 va a estar después del 8. ¿Cierto? Entonces, como el 7 va a estar después del 8, entonces esto sería lo mismo que nosotros tengamos 7 menos 8 con el fin de averiguar cuál va a ser el valor inicial en grados Celsius. Por acá. Es importante escribir los grados Celsius para hacer énfasis en que estamos trabajando con grados Celsius. Y bueno, esto es más pequeño que esto. Entonces esto me va a dar como resultado menos 1 grado Celsius. Por lo tanto, la temperatura inicial va a ser de menos 1 grado Celsius. La respuesta correcta sería la opción C. Y bueno, en este caso tal vez muchos me preguntan, profe, pero es que no entiendo ese método. Bueno, ¿de dónde salió ese método? Nosotros estamos buscando la temperatura inicial, ¿cierto? Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Voy a pasar esto para acá y veámoslo de esta forma. ¿Sí? Ok, me están diciendo que 8 está después de 7 grados, 7 está después de 8 grados Celsius. Entonces nosotros escribimos por acá. ¿Cierto? Es decir, 8 está antes de 7 grados Celsius. Entonces, antes de estos 7 grados Celsius, escribamos por acá. ¿Quién estaría? 6 grados Celsius, ¿cierto? Antes de estos 6 grados Celsius, escribamos por acá 6 grados Celsius. ¿Quién va a estar antes de 6 grados Celsius? 5 grados Celsius. Pero ¿quién va a estar antes de 5 grados Celsius? Ah, 4 grados Celsius. Pero ¿quién va a estar antes de 4 grados Celsius? 3 grados Celsius. ¿Quién va a estar antes de 3 grados Celsius? 2 grados Celsius.
Vamos a hacerlo un poquito más para arriba porque creo que no me va a alcanzar. ¿Quién va a estar antes de 2 grados Celsius? 1 grado Celsius. Y aquí vamos a llegar, evidentemente, ¿verdad? Necesitamos buscar la temperatura inicial. Entonces, antes de 1 grado Celsius va a estar 0, ¿cierto? Pero necesitamos buscar cuál es la temperatura inicial. Y antes de 0 grados Celsius va a estar ¿quién? -1 grado Celsius. Y por ende, entonces la respuesta correcta es -1 grado Celsius. Dos formas de resolverlo. Es una forma un poco más larga. Esta es una forma un poco más corta. Y evidentemente, ¿cómo se resuelve? Bueno, ver quién está después, quién está antes, ¿verdad? Acá nosotros sabemos que el 7 está después del 8. Entonces, evidentemente, nosotros podemos decir también incluso por una recta numérica que si el 7 está después del 8, ¿verdad? Para hacer la resta vamos a tener como resultado un menos. ¿Ok? Espero que los ejercicios les hayan servido. Nos vemos en la próxima y buenas noches.